Okay, good morning, guys. How are you today? Welcome to our English class. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Can you hear me? ¿Me escuchan? Hi. Buenos Buenos. días, profe. Hola, Vanessa, right? Ah, no, Valentina. Sí, señora. Okay, listo. Em, Bueno, chicos, para comenzar, por favor, recordemos enviar nuestro nombre completo y la autorización de que la clase se grabe. Recordemos que de ahí se saca la asistencia. Así que si entramos a la clase, pero no escribimos nuestro nombre ni la autorización, pues queda como si no hubiéramos asistido, ¿bien? Porque pues ese es nuestro mecanismo para llamar lista, ¿bien? También recordemos nuevamente que desde hace 2 clases la asistencia es obligatoria, quiere decir que si no pueden asistir a la clase, es necesario que tengan una excusa justificable. Bien, de lo contrario, la clase es obligatoria. Bien, sigamos entonces. Voy a compartir mi pantalla. Listo, para las personas que acabaron de llegar, recordemos enviar nuestra autorización de que la clase se grabe y nombre completo, ¿bien? Bueno, entonces nosotros somos Word Cycle. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar como tal del tema de la guía número 4. Bien, la semana pasada cerramos con la actividad de Kahoot el tema del presente simple. Es claro, chicos, que todavía deben mejorar en ello. ¿Listo? No se nos puede olvidar que las oraciones afirmativas solamente se va a agregar S o ES al verbo cuando acompaña a los pronombres en tercera persona. Y que para las oraciones negativas o interrogativas vamos a agregar el auxiliar. ¿Cuál es? El auxiliar que se agrega en las oraciones negativas e interrogativas. Comenzamos con los puntos. Ok, nobody answer. Listo. Con, se va a agregar el auxiliar do o das. ¿Listo? Y das, pues va a ser para los pronombres en tercera persona, que son los pronombres he, she e it. ¿Listo? Entonces, como tal, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando utilizamos el presente simple. Obviamente, todavía hay muchas personas que tienen pues vacíos en ello. Eso se debe a la falta de práctica, ¿listo? Entonces, pues la recomendación es que sigan haciendo los ejercicios, que pues me pregunten si quieren mejorar alguna área o también pueden buscar en internet muy directamente ejercicios de presente simple y comienzan a hacer esos ejercicios. Cualquier duda también pueden preguntar y yo con gusto les explico. Eso sí, también mis chicos, les quiero recordar que hay un horario de atención. Lo que pasa es que hay veces hay estudiantes que me hablan a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Esas no son horas de atención, mis chicos. Entonces, pues me disculparán si les he respondido como no, no es hora, pero pues por favor comprendan que en serio no es hora de atención, ¿listo? Entonces se atiende pues todo el día, máximo hasta las 9 de la noche, ya a las 9 en serio ya es muy tarde, ¿no? Comprendamos que también tenemos nuestros tiempos para cada cosa, entonces pues sí, les agradezco que durante el día me pregunten sus dudas o cualquier cosa que necesiten, ¿bien?
Bueno, today is 4th of September of 2021. Bien, listo. El tema de la guía número 4, ya vamos en la guía número 4, quiere decir que con esta guía cerramos el corte número 1. Recordemos que tenemos dos cortes, corte 1 y corte 2. Corte 1 está comprendido de las 4 guías y el corte 2 de las siguientes 4 guías. En total son 8 guías, ¿bien? Entonces, ¿cómo se saca la nota final? Lo que hace es que se promedia la nota del corte 1 con la nota del corte 2, ¿listo? Entonces, a estas alturas, si usted ha sido muy juicioso y ha realizado todos sus talleres, todas sus guías bien hechas y sabe que sus notas son buenas, a estas alturas usted ya pasó el corte 1. ¿Listo? Si usted no ha pasado el corte 1, digamos, tiene su nota en 2.3, 2.5, ¿sí? Quiere decir que tiene que sacar 5 en su nota número 4, ¿sí? En la guía número 4, para que esa definitiva del corte 1, pues, le quede medianamente alta, ¿no? Porque ya no le va a quedar sobre 4. Sobre 4 le quedaba si usted ya hubiera pasado la guía, ¿listo? Y eso quiere decir que usted no baja sus notas de 5, de 4, 5, ¿listo? ¿Qué pasó? Que me fue mal en el primer corte, que no pude entregar la guía número 3, que me fue regular en la entrega de la guía número 2. Bien, todavía tiene el segundo corte para recuperarse y que esa definitiva no le vaya a quedar baja. ¿Listo? Entonces todavía no se sientan perdidos, no desfallezcan, sigan intentando, todavía la pueden luchar y todavía la pueden pasar. ¿Listo? Entonces, el consejo y recomendación es que entreguemos las guías que vienen. Faltan 4 más. ¿Listo? Esta es la número 4. Finalizamos corte número 1 y luego comenzamos con el corte número 2. ¿Listo? Entonces van a tener pues su primera entrega de notas. Recordemos estar al día en pagos y bueno, todas esas cuestiones que ustedes tienen mucho más clara. ¿Listo? Bien, entonces, el tema de la guía número 4 es el de los artículos. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es un artículo en español, no? ¿Cómo funciona un artículo en español? ¿Quién me dice? Voluntarios. ¿O elijo el voluntario? ¿Elijo el voluntario? Ok. Bueno, a ver, buenos días, Vladimir Piraza Cárdenas. Buenos días. Vladimir, ¿has escuchado qué es un artículo? Es que se me olvidó. Vladimir, ¿crees que alguna vez has usado un artículo? Sí, como cuadernos, lápices, esos. Ok, 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 ok. Bueno, antes que nada necesitamos ubicarnos, ¿listo? Estamos hablando en términos gramaticales, en términos ortográficos. Claro, podemos utilizar el término artículo para referirnos a algunos objetos, por ejemplo, artículos escolares, bien, pero, esa misma connotación se la vamos a dar a ciertas palabras que utilizamos al momento de hablar, bien, también se van a llamar artículos, ¿listo? Bien, ¿alguien sí sabe qué es un artículo? Jirleni Gaona, you stand up your hand. Tell us, Jirleni, good morning. Buenos días, profe. Profe, yo tengo entendido que un artículo es como un texto informativo, ¿no? Un texto Como un texto informativo. informativo, no así como algo muy importante. Digamos, cuando dicen el artículo 606 de 2021 o algo así. Okay. Por ahí me entiendo. Ok, mi chico. Bueno, otra manera, bueno, esa es otra connotación que tiene la palabra artículo. No está mal, de hecho está bien, porque sí, es una manera en la que vamos a catalogar ciertas partes, por ejemplo, de un decreto.
Muy bien, también es válido, pero pues estamos hablando en el inglés, estamos hablando en el lenguaje, entonces la explicación es verdadera, pero no es aplicable a este contexto, ¿listo? Entonces no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, que es inglés, ¿listo? Una cosa es hablar de objetos, otra cosa es hablar de leyes y otra pues hablar de inglés, ¿listo? Bueno, está bien, es otra connotación para referirnos a artículos, pero pues no nos interesa hablar de esas connotaciones, ¿listo? ¿Alguien más? Ah, espérate, pongo el punto por participación, Girleni Gaona. Listo. A ver, alguien que me pueda dar una explicación que sea acorde como tal al lenguaje, por lo menos en el español. No nos vayamos al inglés todavía, en el español. ¿Qué sería un artículo? Yo, profe. Yo creo que pues es justo lo que Girlene dijo, es como un texto informativo breve, por decirlo así. Bueno, no, ya, stop. Thank Profe, you, Litze. Dime, David. pues los artículos no estoy seguro, pero pues creo que es, o sea, como el sujeto como tal, digamos, como él, como los, eh, o sea, es como lo que acompaña al sustantivo, pues como dice aquí en la guía, ¿no? Y pues creo que es, por Ok. ejemplo, él, como por ejemplo esta casi es que dice, los niños juegan con la pelota, creo que algo, no estoy ¿Cuál seguro bien sería qué el es lo que dice. artículo cuando Los dices los niños niños patean juegan? una pelota, es. Entonces, ¿Cuál por sería ejemplo, el los artículo? niños, los, Exacto, los. Cuando yo digo la guitarra, ¿cuál sería el artículo? la, Cuando yo digo el carro atropelló al niño, terrible, ¿no? ¿Cuál sería el artículo? el. El carro, él sería uno, y el niño, ese de el niño también sería otro artículo. Muy bien, David. Tienes doble punto, ¿listo? David, eres, what is Gracias, your profe. last name? Romero. David Romero. Ok, very good. Listo, como dice David, exactamente, bueno, no sería el sujeto porque tú nos dijiste que sería el sujeto en la oración. No, para nada, ¿listo? Recordemos que el sujeto en la oración van a ser los pronombres o si tiene nombre propio el sujeto, ¿no? Que se puede llamar Fernando, Viviana, casa, carro, perro, gato, he, she, ¿sí? O we, o you, o they, ¿sí? Eso va a ser el sujeto en la oración, los pronombres, ¿no? Recordemos que tenemos los pronombres I, you, bueno, ¿sí? Los artículos van a conectar las palabras, van a darle sentido a la oración. ¿Listo? Porque, por ejemplo, yo ahorita dije el carro atropelló al niño, ¿cierto? Yo podría decir carro atropelló niño, ¿sí? Pero entonces no le estoy dando la connotación, no estoy siendo específica y va a sonar raro, va a sonar como cuando hablan ¿cómo es que se llaman estas personas que se congelan en icebergs y bueno, en películas salen que después se descongelan? ¿Cómo se llaman estos? Que son los primeros hombres. ¿Homo Primitivos, sapiens? Ah, Bueno, puede ser, sí, digamos como los humanos que todavía no habían desarrollado muchas funciones. primitivos. Sí, bueno, vamos a hablar de los primitivos. Entonces, cuando no se utilizan los conectores, pues va a sonar como un lenguaje así, muy, como menos producido, ¿bien? Entonces, pues los conectores lo que hacen es permitirnos darle sentido a la oración y referirnos a cosas específicas. Por ejemplo, no es lo mismo decir casa a decir la casa, ¿bien? No es lo mismo decir perro a decir el perro. Cuando yo digo el perro, estoy refiriéndome a un perro en específico. ¿Listo? Bueno, entonces, profe, dime. qué pena. Profe, es que Yari está diciendo que no escucha. Por favor, dile que se salga y que vuelva a entrar. Bien, entonces,
Vamos a hablar de los artículos principales, ¿listo? Que se usan en el inglés. Y pues incluso también en el español, pero vamos a ver que en el inglés es más directo. En cambio, en el español nosotros sí tenemos que definir el femenino o el masculino del artículo dependiendo el tipo de sustantivo. ¿Un sustantivo qué es? Un sustantivo es una palabra que yo voy a utilizar para referirme a un objeto, a un lugar, a algo en general. Bien, un sustantivo puede ser el nombre de cualquier cosa como tal. Listo. En el español, nosotros necesitamos definir el masculino y el femenino. ¿Listo? Porque nosotros no vamos a decir el casa, nosotros decimos la casa. Nosotros no decimos la sol, nosotros decimos el sol. ¿Y eso porque sé que va así? Porque cada palabra tiene un femenino y un masculino. En el inglés no pasa eso. Bien, en el inglés vamos a utilizar el mismo artículo para hablar de cualquier sustantivo. ¿Sí? En el inglés no tenemos que diferenciar si es femenino o masculino, si es la sol o si es el sol. ¿Sí? Si es el luna o la luna. La carro o el carro, ¿cierto? No, en el inglés es directo, ¿sí? Como tal, es el carro y ya, the car. The sun, the moon, the house, ¿sí? La casa, el carro, el sol, la luna. Siempre va a ser lo mismo, no hay que diferenciar femenino de masculino. Ahí es donde dicen que el español es más difícil de aprender que el inglés, porque el inglés es más directo, ¿ven? Entonces, el inglés pues tiene algunas cosas, bien, no significa que sea más fácil porque cada aprendizaje de cada lenguaje pues requiere de su práctica, obviamente que cada estructura pues va a ser diferente. Bueno, también tenemos los artículos a y an, ¿listo? Estos artículos los vamos a traducir al español como uno o una, ¿listo? Es decir, podemos decir un carro, una casa, un lápiz, una mesa, una persona, un avión, ¿sí? Este artículo a o an lo que me indica es una singularidad, ¿sí? Singularidad quiere decir que solamente voy a hablar de una cosa, ¿bien? Y pues lo vamos a utilizar también todo el tiempo como un conector que me va a expresar la singularidad de un sustantivo. ¿Bien? Entonces, vamos a referirnos a una sola cosa, entonces ahí utilizamos el artículo a o an. Bueno, entonces sigamos. Vamos a comenzar con el artículo a o an. ¿Listo? Entonces acá nos dice que lo vamos a utilizar de dos maneras. ¿Listo? Entonces, una manera va a ser cuando el sustantivo al que nos estamos refiriendo comienza con vocal y cuando no comienza con vocal. Entonces vamos a ver de qué se trata. Cuando el sustantivo comienza con vocal, vamos a utilizar el término an. Cuando el sustantivo no comienza con vocal, sino con consonante, recordemos que consonante es cualquier otra letra del abecedario que no sea una vocal, vamos a utilizar a. Bien, tanto an como a significan lo mismo, que es uno o una. ¿Listo? Tanto an como a. Es lo mismo, estoy diciendo una sombrilla, un libro, un borrador, un diccionario. ¿Listo? Significan lo mismo, no es que an signifique unos en plural y a signifique no, los dos significan lo mismo. Lo que cambia es que el sustantivo comience en vocal o no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el sustantivo en este caso, ¿cuál sería? A ver, Dylan. Oh. Espera, deja a Dylan a ver si me escuchó. Dylan, cuando yo veo esta oración que dice an umbrella, ¿cuál sería el sustantivo? ¿An o umbrella? Dylan se desconectó. ¡Ah! Entró en pánico, le dio susto. A ver, la persona que iba a participar. An.
El sustantivo sería an, No, sería umbrella. umbrella. Muy bien. Ah, ok. Angie, what is your last name? Angélica. Acosta. Acosta. Ok, listo. Recordemos que last name es apellido. ¿Listo? O también te pueden preguntar surname. Surname también significa apellido. ¿Listo? Bien. Entonces, exacto, tenemos que identificar cuál es el sustantivo o la palabra a la que está haciendo referencia el artículo, ¿listo? Entonces, en este caso, umbrella, que significa sombrilla, comienza por vocal. Como comienza por vocal, voy a utilizar an. Profe, ¿y por qué no se utiliza a con todas? ¿Qué pasa? A, pues es una vocal, ¿no? Que va a significar un o una, ¿cierto? Resulta que vamos a tener palabras que comienzan por vocal y al momento de hablar no se va a diferenciar fonéticamente si es que estoy utilizando un artículo o si es que estoy alargando la primera letra. Entonces, para hacer esa diferenciación fonética, por eso es que se utiliza an. Por ejemplo, yo voy a decir una manzana, voy a decir un avión. Son dos palabras que en inglés comienzan por vocal y justamente por la letra A, the A letter, ¿cierto? Entonces, si yo no utilizara an, yo diría a apple, ¿bien? A airplane, bien, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo digamos que ahorita le puse un espacio y se va a entender que dije una manzana y un avión, pero cuando yo esté utilizando esta palabra, ¿sí? En una conversación, en una oración, no se va a entender. Por ejemplo, vamos a decir, me comí una manzana en un avión. I eat an apple in an airplane. Bien, entonces, ¿qué pasa? Va a sonar raro y no se va a entender exactamente, ¿listo? Entonces, para hacer esa diferenciación con los sustantivos que comienzan con vocal, voy a utilizar el artículo an, pero significa lo mismo, uno o una, ¿listo? An apple, an airplane, an elephant, an umbrella, an eraser, an opera, I don't know, whatever. ¿Listo? Cualquier palabra que comience con vocal debe ir con el artículo an. ¿Listo? De resto, si no comienza con vocal, va a ir a solamente. A book, a dictionary. ¿Listo? Bueno. Solamente veamos acá, ya ahorita miramos el artículo de, por ahora solamente miremos el artículo an or a. ¿Listo? Ok, listo. A ver, entonces, ¿cómo diríamos en inglés un gato? Do you know how do you say cat? Sí, saben cómo se dice. Ah, les dije la respuesta, les iba a decir que cómo se dice gato en inglés, pero se dice cat. Listo. A ver, entonces, Sebastián Pinilla, ¿cómo diríamos un gato en inglés? Sabiendo que gato se dice cat. Sebastián Pinilla. Sebastián Pinilla. Chicos, recordemos que si vamos a estar en la clase, debemos participar y hacer parte de la clase. ¿Listo? Entonces se hace un llamado 3 veces. Si la persona no se conecta y no tiene justificación de por qué no está conectada, pues se saca de la clase. ¿Listo? Eso es un acuerdo. Bien. A ver, Sebastián Pinilla a la 1, Sebastián Pinilla a las 2 y Sebastián Pinilla a las 3. Entonces, ¿qué hago yo? Anoto el nombre y no lo paso por la asistencia, queda como si no hubiera asistido a clase. Así haya enviado como tal, pues su autorización. Voy a revisar los mensajes solamente por ver si habló. Ok, dijo que autoriza la clase, autoriza sin H, chico, por favor. Y pues no hablaste, no te reportaste, así que te debo sacar. ¿Dónde está? Listo, bueno, a ver, acá tenemos voluntarios. Oh my God. Ok, Carol Daniela. ¿Cómo dirías un gato en inglés? Carol, ¿te escucho?
Cat. No, un gato, no gato, un gato. A cat. A cat. Muy bien. Siguiente, a ver, Girleni, ¿cómo dirías un perro? A dog. A dog, muy bien. ¿Un pescado? A fish. A fish. Muy bien. Exacto. ¿Listo? Y ahí utilizaron correctamente el artículo. Listo, mis chicas. Entonces ahora, si yo les digo cómo se dice en inglés, a ver, esperen, pienso una palabra que comience por vocal. Mm, Se me ocurren solamente las más fáciles. Pero bueno, ¿cómo diríamos un elefante? ¿Quién me dice? An elephant. ¿Quién dijo? Perdón, ¿quién dijo? Litze. It's okay. Let's see. An elephant. ¿Por qué an y no a? Porque elefante tiene vocal. La E. Comienza por vocal. Exacto. Eso. Entonces debo decir an, no a elephant, sino an elephant. Bien, listo. Ah, bueno, acá tenemos más ejemplos. Entonces, ya dijimos elefante. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo diríamos una manzana? ¿Cómo se dice manzana? Apple. ¿Y cómo diríamos una manzana? An apple. An apple. Muy bien. A ver, a la persona que le pregunte, Lady Quevedo es perdón, Valentina. Valentina, what is your last name? Herrera Villamil. Valentina Herrera. Valentina, ¿cómo dirías entonces iglú? Un iglú. Iglú se dice igual. An igloo. An iglú. Muy bien. Mariana Orozco. Mariana. Ok. She says goodbye. Mariana Vega. Mariana Vega. Mariana. Mariana, siempre te conectas, pero nunca participas. Nunca he escuchado tu voz y siempre te conectas. No te des susto. Habla y ya. Mariana. Mariana, te quiero escuchar, quiero conocer tu voz. No te des susto participar. No va a pasar nada. En serio. Bueno, primera oportunidad. Listo, sigamos con, a ver, Valentina Góngora. Valentina. Mis chicos, recuerden que si no van a estar en la clase, pues por favor no estén, no solamente entren por escribir la asistencia y ya, porque no, en serio no va a funcionar. Valentina Góngora. Valentina Góngora a la 1. Valentina Góngora a las 2. Valentina Góngora a las 3. Ok. Vamos a buscarte. Bien, entonces Valentina Góngora está en clase. Listo, a ver, a ver. Luz Marina Forero. No se preocupen si no saben, si no entendieron. Les explico y ya, no hay problema. Ah, no. A ver, sálganse de todos los que no vayan a participar, porque qué gracia, yo acá preguntando si no van a Profe, qué pena. participar. Mariana Vega Real no tiene micrófono. Ok, déjame ver. ¿Y tú cómo sabes que no tiene micrófono? Lo escribió en el chat, profe. No veo dónde dice. Johan Michael, Mariana, autorizo.
Solamente autoriza la grabación, pero no veo. Profe, no tengo micro. Ah, ok, ok. Listo. Ah, bueno, Mariana, pero estás en clase. Mariana, ¿cómo dirías entonces? Pues escríbelo, es válido que lo escribas. ¿Cómo escribirías una naranja en inglés? Naranja. Mariana, ¿cómo? ¿Cómo escribirías una naranja? ¿Cómo se escribe naranja? Ayúdenle. Orange. 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 Ujú. Así que, ¿cómo sería una naranja? Ok, Mariana. Thank you, Karen Montañez. Muy bien, chicas. An orange. Exacto. Muy bien. Y por último, un paraguas, bueno, sombrilla. Sería an umbrella. Muy bien, Andrés. Listo. Eso es. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de en qué contextos podemos utilizar estos artículos. De hecho, los utilizamos todo el tiempo. Todo el tiempo cuando nosotros estamos hablando utilizamos los artículos. Bien, ya sea an o a o de. De lo utilizamos para todo. Y an o a, pues cuando queremos hacer una limitación, cuando queremos expresar la singularidad de un sustantivo, de un nombre, de cualquier cosa como tal. ¿Listo? Bien, entonces nos dice, se usa a o an delante de profesiones. ¿Listo? Entonces quiere decir que cuando nosotros vamos a decir que tal persona es tal cosa, vamos a utilizar el artículo a o an. Bien, vamos a decir, ella es profesora. Entonces vamos a referirnos, como estamos hablando de ella, y es solamente de ella, diríamos, she is a teacher. Ella es una profesora. Bien, entonces veamos los ejemplos. He is a lawyer. Lawyer, abogado. He is a lawyer. Él es un abogado. I am a doctor. Yo soy un doctor. I am a doctor. Yo soy un doctor. Bien. Engineer. Engineer es ingeniero, ingeniera. Bien. She is an engineer. ¿Ven? Comienza por vocal, así que utilizo el artículo an. ¿Bien? Pero tanto a o an, ya sabemos, significa lo mismo. ¿Bien? She is an engineer. Engineer. Listo. ¿Para qué más podemos utilizar el artículo a o an? Lo podemos utilizar para designar a un grupo de personas, animales o cosas la misma clase. ¿Listo? Quiere decir que vamos a utilizar este artículo para denotar adjetivos. ¿Listo? Quiet es tranquilo, ¿bien? Pero podemos decir ruidoso, podemos decir feliz, podemos decir aburrido, ¿bien? Entonces vamos a utilizar también el artículo a o an para denotar adjetivos. ¿Listo? Nos dice el ejemplo. A cat is a quiet pet. Un gato es un animal tranquilo y está haciendo la generalización de los gatos como tal. Bien. Y nos dice que también se utiliza con expresiones que indican una cantidad determinada, como lo que les decía al inicio, para expresar una singularidad. O también para indicar digamos, como para generalizar una gran cantidad. Por ejemplo, cuando decimos mucha gente, cuando decimos una docena de cualquier cosa, una docena de huevos, una docena de cualquier cosa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, a lot of people. Cuando decimos a lot of people, estamos diciendo mucha gente. ¿Listo? People es gente y el término a lot of es mucho. ¿Listo? A lot of people, estaríamos diciendo mucha gente. Pero también podemos decir, hay mucha ropa para lavar.
There is a lot of clothes for wash. ¿Listo? A lot of. O podemos utilizar el término docena, ¿no? A dozen of eggs, a dozen of apple. ¿Bien? Estas son algunas expresiones que vamos a utilizar para indicar cantidad y en estas expresiones casi nunca vamos a utilizar an, ¿sí? Quiere decir el artículo an, casi nunca lo vamos a encontrar, es raro, ¿bien? Pero son expresiones que se utilizan así, tal cual, a lot of o a dozen, a lot of. A ver, hay muchos insectos. There is a lot of insects. ¿Sí? Bueno, sigamos. Listo. Entonces espero que nos haya quedado claro la diferencia entre a o an de cuando se utiliza y que ambos significan lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos por el artículo de. El artículo de va a significar, va a ser la traducción exacta de los artículos que utilizamos en el español como lo son. El, la, los, las. Es decir, todos estos artículos que nosotros utilizamos en el español van a ser reemplazados por la misma palabra. Quiere decir que de puede significar tanto el, como la, como los, como las. Bien, no hay que hacer esa diferenciación de femenino, masculino, plural, singular, porque de significa, o sea, va directamente al artículo, ¿sí? Simplemente correcta la palabra, me da sentido. ¿Sí? No tengo que pensar si la palabra me está indicando femenino o masculino, sino simplemente me dice que es la, lo, la, las, tal cosa, ¿sí? Simplemente me lo conecta, pero no tengo que diferenciar como tal el origen de la palabra. ¿Listo? Puedo decir the car o puedo decir the cars. The car, estoy diciendo un carro, y the cars estoy diciendo los carros. ¿Listo? ¿Cómo sé la pluralidad? Pues el sustantivo es el que me implica la pluralidad, pero el artículo no. En cambio, en el español sí necesito diferenciar como tal la pluralidad del artículo para saber que estoy hablando de las casas y no de solamente una casa, ¿sí? No de la casa. ¿Bien? Entonces, el artículo de lo utilizo para todo, como tal, para todo se utiliza el artículo de. Bueno, sigamos. Nos dice acá que la pronunciación del artículo va a cambiar de acuerdo a. Resulta que esto pues es raro, no digamos que no es tan común que nos enseñen esto, pero sí es necesario para poder comunicarnos correctamente, asertivamente. Y es que el artículo de va a cambiar, bueno, la pronunciación va a cambiar de acuerdo a el inicio de la palabra, igual que cuando veíamos el artículo a o an, que si comenzaba con vocal se decía an y si no se decía a. El artículo de también tiene esa misma peculiaridad, con la diferencia es que se escribe igual, se escribe de, pero lo que cambia es la pronunciación. ¿Listo? Entonces, cuando el sustantivo o la palabra a la que se quiere hacer referencia comienza con consonante, sí, que no es vocal, quiere decir que es cualquier letra del abecedario que no sea vocal, entonces vamos a utilizar la pronunciación de, ¿sí? Como cuando decimos la palabra de como tal, de e. Se escribe THE, pero se dice de, como si fuéramos a decir de dedo, de dedado, ¿sí? No se dice T, ni se dice C, no, se dice D, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir the car, the sister, the union, the chair, the university. Bien, de. Bueno, esta palabra university comienza con vocal, pero tiene una excepción, y es que el sonido de la U se va a alargar, entonces eso hace que no sea apto decir di, que es la pronunciación que se utiliza cuando las palabras comienzan con vocal. ¿Listo? Ya vamos a ver ejemplos. Pero por lo general, y si usted todavía no tiene claro eso, siempre diga de,
siempre diga de que ahí se le va a entender, ¿sí? Cuando usted dice de, ya se sabe. Eso sí, si usted dice de, no es que vaya a escribir de tal cual, no. Se escribe THE y se lee de. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá nos dice, si la escritura o pronunciación del sustantivo empieza con vocal, se pronuncia di. ¿Listo? Entonces, el océano se dice the ocean. La idea se dice the idea. La hora se dice the hour. La M, the M. ¿Bien? Entonces, porque estas palabras comienzan con vocal o con sonido de vocal, vamos a decir di. Por ejemplo, la hora. La hora, ortográficamente, gramaticalmente, se escribe con H, ¿sí? Y en el inglés nos dice que la H sí tiene sonido, pero esta misma palabrita que está acá, hora, es una excepción a esa regla. Sí, todas las reglas tienen excepciones y esta es una de esas, en donde la H para esta palabra, únicamente para esta palabra, no va a tener sonido. ¿Listo? Entonces, al momento de pronunciar la palabra, no voy a decir de hour, sino de hour. ¿Listo? Se dice hour. De hour. Pero recordemos que cuando tiene sonido, cuando tiene sonido de vocal o inicia con vocal, vamos a decir the hour. ¿Bien? What is the hour? There is 42 past 8. Son las 8:42. ¿Listo? Oh, it is. It is 42 past 8. Son las 42 pasadas las 8 o las 8:42. ¿Bien? ¿O cuánto falta para las 9? It is 18 for 9. Para las 9. For. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, ¿en qué contextos vamos a utilizar el artículo de? Perdón, estaba leyendo esta palabra, el artículo de. De se usa cuando se especifica algo acerca del sustantivo. Quiere decir que nos va a separar como tal la palabra, ¿sí? Podemos hablar de la gente, por ejemplo, de la muerte, de los niños, de el niño, ¿bien? Quiere decir que no voy a hablar de cualquier niño, no voy a hablar de cualquier cosa, no voy a hablar de cualquier gente, sino de esa gente en específico, de esa casa en específico, de ese niño en específico. ¿Bien? De ese instrumento, de esa persona, de ese objeto, de ese sustantivo. ¿Bien? Entonces, para diferenciar como tal el sustantivo, el objeto de lo que quiero hablar, utilizo el artículo de. Voy a decir the guitar, la guitarra, the house, la casa, the boy, el niño, the girl, la niña. ¿Sí? Bien. Entonces, utilizo el artículo de para diferenciar. ¿Listo? Estos son unos ejemplos de los artículos a o an. Ok, veamos los ejemplos. A chair, a student, a house, a union. Vean acá. También, esta es la excepción que vamos a tener tanto para los artículos a y an y tanto para la pronunciación de. Y es que las palabras que comienzan con u, porque su pronunciación es alargada, ¿sí? Se alarga la vocal. Union, acá dice unión, ¿cierto? Pero al momento de pronunciarlo en inglés vamos a decir union como si hubiera una i antes de la u. Entonces eso hace que ya se me diferencie como tal la palabra y no tenga que utilizar an o di, ¿sí? Entonces ahí utilizamos a. Y se va a decir a union, ¿listo? O union, como si tuviera una J al inicio, ¿listo? A union. Bien. Ok, sigamos. Listo. Bueno, en este tiempo que nos queda, vimos como tal conectores de y a o an. Bien, ¿en qué se va a diferenciar su pronunciación?
si la palabra, si el sustantivo comienza con vocal. ¿Listo? Igual en la guía tienen resto de ejercicios para hacer. Entonces, pues espero que les haya quedado claro. Si ya lo comenzaron a hacer y tienen alguna duda, por favor, comenten. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos que ver en esta guía? Vamos a utilizar algunos conectores. ¿Bien? Vamos a tener conectores como por ejemplo, because, although, but y so. Y también and. And es la palabra que utilizamos para decir ¿cuál es la traducción de and al español? Acá no está, pero and, cuando ustedes escuchan and, ¿sería? ¿Una? No, Y, and, A-N-D, and, Y. y. sería y. Exacto, sería y ese y en el español lo utilizamos como un conector que me indica el fin de algo, ¿sí? Que me indica finalidad o que me dice opciones, ¿no? Puedo decir blanco y negro, white and black, ¿cierto? Blanco y negro. O puedo utilizarlo para indicar final, ¿sí? And they live happy forever. Y ellos vivieron felices por siempre. Y, ¿listo? Y. Bien, ese también es un conector junto con estos, ¿listo? Entonces veamos el primero. Because es un término que voy a utilizar para argumentar. ¿Listo? Este término se utiliza para todo, mis chicos, para todo. Así que apréndanselo, utilícenlo, agréguenlo a su vocabulario. ¿Bien? En algunas canciones vamos a ver que no nos va a decir como tal la palabra completa because, sino que solamente va a decir cause, ¿sí? Y eso es algo de la informalidad. Como tal, la palabra larga y muy formal y muy educada es because, ¿listo? Pero generalmente se dice solamente cause. Entonces no se les haga raro si en las canciones escuchan cause, solamente cause. Porque, pues, es como, acuérdense que en el inglés todo lo acortan, todo lo vuelven más directo. Entonces, cause es una manera corta de decir because. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a utilizar because? Por ejemplo, cuando nos preguntan por qué. Cuando a nosotros nos dicen, ¿por qué eres tan juiciosa? Ay, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué decidiste estudiar inglés? ¿Por qué decidiste acabar tu bachillerato? ¿Por qué? ¿Sí? Te hacen una pregunta tipo ¿por qué? En el inglés, cuando te preguntan ¿por qué? Esa traducción exacta es why. W-H-Y, why. ¿Sí? Why are you in class? ¿Por qué estás en clase? Teacher, because I want to learn. I want to finish my school. Profe, ¿por qué? Sí, pero entonces ya no es un porqué de pregunta, sino es un porqué de argumentación, ¿sí? Porque quiero aprender y quiero acabar mi colegio, ¿sí? Because. Entonces, este because significa porqué de argumentación. Why es por qué de pregunta. ¿Listo? En el español nosotros cómo diferenciamos ese por qué, con espacios, con tildes, con acentos. ¿Listo? Entonces acá va una lección de ortografía para el español, para que lo utilicen, para que lo interioricen en su vocabulario. ¿Por qué? Quiere decir pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando yo voy a responder a ese por qué de pregunta, yo digo ¿por qué tal cosa? ¿Cierto? Y cuando yo doy esa argumentación escrita, ¿cierto? Ahí ese por qué no se va a escribir igual al por qué de pregunta, sino que va todo pegado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué llueve, digamos? ¿Por qué llueve? Entonces, porque hay un proceso físico de condensación. Condensación, bueno, vaporización, todo ese proceso físico, ¿cierto? Entonces, porque hay un proceso físico del agua. Entonces, por eso llueve.
Entonces hay un proceso de condensación, evaporización, bueno, creo que es antes evaporización, luego condensación y luego precipitación que va a ser la lluvia, ¿cierto? Entonces, porque hay un proceso físico del agua. Ven, al momento de dar la argumentación, no voy a escribir el porqué de argumentación separado, sino va todo junto porque me está implicando argumentación. En el inglés, perdón, ese porqué de pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Va a ser why. ¿Listo? Why. Así diríamos en el inglés. ¿Por qué? Why rain? Why the rain? ¿Por qué la lluvia? Entonces, es why. Ahí, ¿dónde está el igual acá? Why. Why. Y la argumentación va a ser el por qué. Vamos a utilizar because. ¿Listo? Because tal cosa. ¿Nos quedó clara la diferencia, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Sí, Sí, señora. señora. Espero que sí. Bueno, entonces vamos a acabar el tema y espero la próxima clase ya hacerles ejercicios diferenciando esto. ¿Listo? Also. Also es un término que lo voy a utilizar para decir aunque. ¿Listo? Es un conector. Aunque tal cosa. Aunque. Se utiliza para hacer introducciones, para indicar una contrariedad en algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, I like cats, also I prefer dogs, ¿sí? Me gustan los gatos, aunque la verdad prefiero los perros, ¿sí? Ese es un aunque, also. Aunque quiere indicar una información extra que puede ser contraria a la información anterior. ¿Listo? Se puede utilizar al inicio de las oraciones o cuando son ideas opuestas. ¿Listo? Y se dice although. Although. Bien. Bien, tenemos también el conector but. Se dice but, no but. But, como si hubiera una A. ¿Listo? But lo voy a utilizar exactamente para traducir la palabra pero. ¿Sí? Cuando yo digo pero, tal cosa. El pero yo lo utilizo siempre para indicar una oposición, ¿sí? Para contrastar ideas. Entonces yo puedo decir, aclaro chicos, acá no me gustan los deportes, no comparto ninguna ideología, pero lo voy a utilizar para el ejemplo. Vean cómo utilicé ahí la palabra pero. ¿Bien? Quiere decir, estoy poniendo algo sobre la mesa, pero estoy diciendo una idea contraria, ¿sí? Voy a dar una información extra y el pero me va a servir para indicar la oposición. Bien, entonces vamos a decir, Millonarios es un buen equipo, pero la equidad es mejor, ¿sí? Yo no sé de fútbol, mis chicos, discúlpenme, ahí lo estoy utilizando solamente para el ejemplo. Entonces, vean cómo utilicé el conector, pero, ¿sí? Con ese mismo sentido voy a utilizarlo en el inglés, pero entonces va a ser but, ¿sí? I like the Millonarios team, but equidad is better, ¿sí? But, pero, ¿listo? Pero. Bien, y por último tenemos so, ¿listo? So va a significar entonces, ¿listo? So es una palabra que vamos a escuchar todo el tiempo en el inglés como conector, como muletilla. Muletilla es cuando, por ejemplo, yo estoy hablando y yo digo, ah, ¿sí? Como para rellenar esos vacíos. Entonces, las muletillas nosotros también las tenemos en nuestro lenguaje. Hay gente que dice que empieza a hablar, dice tal frase y luego al final dice, ay Dios, y sigue, y luego otra frase y otra vez, ay Dios. Sí, son muletillas, son palabras que lo que hacen es rellenar como tal el vacío del habla
pero entonces a veces es molesto. Y eso es algo inconsciente que uno debe trabajar. Yo, por ejemplo, mi muletilla es y a veces es tan inconsciente y cuando uno está hablando no se da cuenta que es cansón escucharlo. Y es difícil en serio generar un discurso. En mi caso lo que más se me dificulta es hablar fluido. No sé por qué a veces como que se me chocan todos los cables y, y me enredo al hablar, como que tengo muchas ideas y al momento de hablar se me chocan todas, ¿sí? Ese es mi problema al momento de hablar, pero hay personas que tienen muletillas muy marcadas y cuando hablan siempre dicen o y eso vuelve molesta la comunicación, ¿bien? En el inglés, una de esas muletillas es la palabra so, ¿sí? Entonces están hablando de algo, dicen cualquier descripción y dicen, so, you know, what is the problem about her? So, I don't know what to do. So, ¿sí? Siempre utilizan la palabra so como muletilla. O también para decir entonces. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, I was walking in that forest. I was walking in that forest, so the wolf come over. ¿Sí? Estaba caminando por ese bosque, entonces llegó el lobo. ¿Sí? Ahí hago esas conexiones y utilizo el término so. Bueno, nos quedan 4 minutos. Por último, ahora sí, por último, les decía que tenemos la palabra and, que va a utilizarse como un conector que me puede implicar opciones o me puede implicar el final de algo. ¿Listo? Entonces puedo decir, por ejemplo, si hablamos de opciones, puedo decir, a ver, apple, banana, orange, and pineapple. Pineapple. ¿Sí? Y aquí utilicé el artículo, bueno, conector, and. ¿Listo? And. O también para indicar final. We are going to the party. Vamos a ir a la fiesta. Marcela, Rodrigo, and me. Otra persona. A ver, Catalina and me. O they are going to the party. Marcela, Rodrigo, Catalina and Federico. Digamos, Federico. Y aquí me está indicando finalidad. Está diciendo que por último va a ir Federico y nadie más. ¿Ven? Entonces, and implica finalidad. O ellos vivieron felices para siempre. Y ellos vivieron felices para siempre. ¿Listo? Ahora, no vayan a confundir and con end. Porque and y end no son iguales. ¿Listo? Esto no es igual. Como pongo el igual, pero que no, que me quede tachado. No me acuerdo. ¿Cómo se ponía eso? No. Bueno, vamos a decir que and y end no es igual. ¿Listo? No es igual. Porque and va a funcionar como conector y end significa el fin, como tal, la palabra fin. And significa y, ¿sí? La palabra y, and es lo mismo que y. ¿Bien? No la letra I, no la letra Y, sino el conector I. Cuando decimos blanco y negro, morado y azul. ¿Bien? Y. Bien, and es fin y es muy diferente a and. Entonces no se vayan a confundir. Bien, chicos. Entonces ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan a partir del desarrollo de la guía, por favor, no duden en escribirme. Eso sí, no me vayan a escribir a las 10 de la noche porque no les voy a responder. Bien, entonces nada, chicos, que tengan un muy buen sábado. Thank you for being here. Espero que esto les sirva mucho para su vida. Esto de verdad que se utiliza para todo, pues hablando en términos de inglés, ¿no? Cuídense mucho y bye bye.
Muchas gracias, profe. Que igualmente usted tenga un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Sí. Hasta luego. Chao, profe. Bye, Chao, bye. profe.